Buenas tardes, profesor. Le acabo de enviar una invitación. Vamos a ver si la recibe. Invitación enviada. Mientras aparece este símbolo de indicación, no puedo enviarle otra. Eh, ¿Me ve bien? Invitación enviada. Tiene que haber recibido una notificación en el área de notificaciones de su teléfono móvil. La de aceptar y aparecerá en la pantalla conmigo. Hola, Michelangelo. También del Centro de Astrobiología. Hoy estoy muy bien rodeado. Hola, profesor Barrado. Le estoy enviando invitaciones. Le vuelvo a enviar nuevamente invitación. Ah, Nos dice que necesita actualizar su Instagram. Vuelve a invitar, pero me dice que necesita David Barrado Navascués necesitará la última versión de Instagram para poder unirse a aceptar. Me temo que necesitará actualizar su versión, pero es rápido. Cosas de directo. Vuelve a invitar. Mientras tanto, saludo a la gente que se va incorporando al directo de esta tarde. Es la edición número 26 de este programa que empezamos, eh, de hecho, el primer sábado del año en curso, del 2021, el primer sábado de enero. Desde entonces no hemos parado ni un solo sábado de reunirnos con gente destacada en este terreno, que en realidad es tan pequeño, de amantes de astronomías de todas las vertientes. Es la vertiente profesional, la vertiente amateur, es la vertiente incluso artística, educativa, de divulgación científica. Hemos hablado con un montón de gente y puedo adelantar que esto se está convirtiendo en un trabajo adictivo. Estamos encontrando una enorme cantidad de talento, una enorme cantidad de generosidad por parte de tanta gente que pone su extraordinaria capacidad intelectual al servicio de transmitir esa pasión al resto. Así que yo creo que el programa de hoy, que sin duda conseguiremos transmitirlo en cuanto resolvamos problemas técnicos, es una nueva demostración de esa enorme generosidad de todas las personas que se están prestando, que están aceptando la invitación que les hacemos para unirse a nosotros durante un ratito, un sábado por la tarde, para hablar tranquilamente, sin premura, sin guión previo, sin PowerPoints de ciencia. Bien, he recibido una solicitud del profesor Barrado para que se una en directo. Vamos a ver si... Hola, profesor Barrado, por fin. Puedes tutearme, puedes tutearme. Muy buenas tardes. Bueno, estaba aprovechando el interim bueno, agradecerle a usted particularmente la generosidad y amabilidad que ha tenido con nosotros, que somos una asociación de aficionados a la astronomía de Mataró, que es una población a unos 20 kilómetros de Barcelona, para dedicarnos unos minutos y charlar sobre la pasión que compartimos, que me honra compartir con usted, que es la pasión por la astronomía. Siempre es Lo un, primero, perdón. siempre es un placer hablar de astronomía y con gente motivada. Muchas gracias. Primero, dar un repaso muy rápido a su trayectoria profesional. Usted es doctor en física por la Universidad de la Complutense, tengo entendido. Sí, Ha realizado estudios de pregrado y posgrado tanto en Estados Unidos como en España y Alemania, en el Harvard Smithsonian de Boston, también en Alemania, el Instituto Max Planck para Astrofísica. sí, en efecto. De hecho, me fui a terminar la tesis a Boston, a Harvard, y estuve allí 2 años hasta que terminé, y luego me quedé otros 2 años como postdoc, y más tarde me marché a Alemania 2 años más. Así que fue un periplo bastante interesante.
¿Qué recuerdo considero de aquella época, Boston? Pues era un mundo verdaderamente abierto a todas las posibilidades. Era muy rico desde el punto de vista intelectual, con una cantidad de actividades tan extraordinaria que era imposible ni siquiera acercarse a un mínimo de ellas, pero en cualquier caso con una gran diversidad en todos los sentidos. Y además porque había gente de todos los tipos, de todos los países, de todas las procedencias sociales. Era un gran crisol de mezcla. Era, pues eso, yo en mi residencia, en los 2 primeros años que viví en una para posgraduada, había gente que venía desde grandes familias de los aristócratas americanos hasta chicos que venían del Bronx y que se habían elevado hasta allí gracias a su esfuerzo personal, un miembro de la familia imperial en el exilio de Etiopía. O sea que el melting pot a veces es verdad. Así que Esto te pregunto con un acento personal, porque hoy, que estamos a final del mes de junio, esta misma tarde, mi hija de 24 años coge un avión con destino a Boston para reincorporar sus estudios en la Facultad de Medicina de Harvard. Llevaba aquí un mes de vacaciones, después de un año y medio no verla, y hoy es un día en cierta forma triste porque ella vuelve a Boston. Pero las palabras como las suyas nos reconfortan un poco, porque es volver en cierta forma a un crisol de culturas, a un crisol de personas de todas las nacionalidades, donde se junta gente que comparte esa capacidad. De hecho, Estados Unidos es una sociedad que tiene una cosa muy buena. Si tienes algo que ofrecer, ellos te devuelven todas las oportunidades posibles. Lo que pasa es que no es una sociedad igualitaria. Para vivir mejor se vive en España, pero bueno. En cualquier caso, si uno quiere tener una carrera profesional competitiva, pasar por allí, la verdad es que es una oportunidad única. Yo tuve mucha suerte en irme para allá. En principio me iba a ir solo 6 meses y decidí quedarme allí, dejé mi beca en la Complutense y me quedé 4 años. O sea que fue realmente una experiencia formativa a nivel profesional, pero sobre todo a nivel humano. Y dígame una cosa, profesor, ¿hemos conseguido traer algo de ese ambiente cultural de Boston a España? ¿Hay algo de eso en el Centro de Astrobiología? Sí, por supuesto, nosotros somos muy competitivos, no solo nosotros, sino la ciencia española es muy competitiva en diferentes campos y nosotros, en concreto, el Centro de Astrobiología, ya tenemos 3 instrumentos puestos en Marte, por poner un ejemplo concreto. Eso no lo tiene ningún país. La primera red meteorológica en otro planeta es española y la llevamos nosotros a través del Centro de Astrobiología. Es un verdadero hito que a veces no sabemos explotarlo. La ciencia española, como digo, en muchas ocasiones es muy competitiva. El problema de la ciencia española o de la tecnología es la administración que tenemos, que es un sistema del siglo XIX para intentar ser competitivos en el siglo XXI. Y por otra parte, la visión que tiene la propia sociedad de sí misma y de nosotros como científicos es bastante limitada. No se da cuenta que una sociedad que quiere tener futuro, que quiere ser competitiva, que quiere mantener un cierto bienestar, tiene que ser una sociedad que apueste por la formación, que apueste por la educación y por la investigación. Y eso creo que todavía seguimos sin ser conscientes, que sin ciencia, no nos cansaremos de repetirlo, no hay futuro. Y la astronomía forma parte de ese mecanismo, de ese sistema de formación, desarrollo tecnológico y sobre todo de fascinación, porque también somos un elemento muy importante para ilusionar a la población. Todos los oyentes supongo estarán de acuerdo con eso, que uno de los grandes espectáculos del universo es el propio universo y es gratuito. Cada vez va a ser más difícil porque lamentablemente se complica la observación del cielo por diferentes razones, por la contaminación luminosa y por estas medidas, estos desarrollos tecnológicos tan nefastos que son los mini satélites que se lanzan en oleadas, pero esperemos que en algún momento se encuentre un compromiso y se resuelva. Pero podemos hablar más extensamente de ese problema en otro momento. La realidad es que escuchar su descripción de la situación en España es una cosa que no deja de entristecer. Sin embargo, España ha cambiado mucho en los últimos años, hemos tenido mucha alternancia política. ¿Hay algún viso de esperanza en todo esto? ¿Se ve luz al final del túnel? ¿Hemos visto algún cambio en los últimos años o décadas incluso? Hombre, indudablemente, la primera ley de la ciencia es del año 86, una ley muy corta, una ley que sí hizo su trabajo a su momento, sí que fomentó el desarrollo en diferentes ámbitos, pero se quedó corta. Hubo una reforma en el año 2011
con un mamotreto legal bastante amplio. Ahora mismo estamos en proceso de reforma de esa ley para intentarla adaptarla a los tiempos. Pero el problema no es una ley, es una percepción de, como digo, todo el aparato, el Estado, que no solo afecta a la ciencia, afecta a otros ámbitos, pero como la ciencia es tan transversal y es tan competitiva y tan globalizada, todos los obstáculos que nos ponemos, al final, son tiros en el pie, son problemas artificiales que nos estamos creando nosotros mismos que no permiten que realmente extraigamos todo lo que se puede del tejido científico, económico, cultural que tiene, el potencial que tenemos como sociedad. Entonces, hace falta una reforma en profundidad de cómo se hace ciencia y cómo se administran los recursos humanos, porque creo que vamos a hacer un desastre, a pesar de que hay mucha gente bien formada y a pesar de que los propios estamentos de los diferentes gobiernos, porque ahora no solo depende del gobierno central, se hace muy buena ciencia que depende de los gobiernos autónomos e incluso financiados por entidades privadas, pero si no conseguimos liberar esos recursos, si no conseguimos que seamos más responsables a posteriori, es un problema un poco difícil de explicar cómo se maltrata la ciencia a través de mecanismos administrativos. Si no conseguimos que seamos eficientes desde el punto de vista de la agilidad en los procedimientos administrativos, pues la verdad es que es muy difícil conseguir resultados rápidos. Y una prueba, por ejemplo, ha sido ahora mismo con esta crisis la que seguimos viviendo, la de la COVID, porque en España hay centros muy potentes, hay equipos de gran capacidad, pero que los recursos llegan tarde y llegan con un corset extraordinario, que es difícil incluso gastarse el dinero. Es que a veces suena curioso, pero yo que he llevado y sigo llevando, por ejemplo, la participación de uno de los instrumentos para el nuevo telescopio espacial, el James Webb, con MIRI, dentro de INTA, el Instituto Nacional de Técnica Espacial, pues a veces ha sido muy complicado y cada vez es más complicado gestionar esos recursos económicos y esos recursos de personal. Entonces es una tarea ingente que a la que tenemos que afrontar y que en ocasiones nos desgasta muchísimo, sobre todo cuando llegas a cierto nivel de responsabilidad. Dedicas tanto tiempo a administración que apenas puedes dedicar tiempo a lo que realmente nos gusta hacer y para lo que estamos preparados, que es para hacer ciencia de calidad. Seguiremos más adelante con el tema de problemas que sufre este país administrativo. Sigo un poquito más con su biografía profesional. Después usted se hace cargo de las instalaciones del telescopio de Canal Alto, del Observatorio Hispano-Alemán. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de charlar con David Galadi, que es precisamente técnico actualmente en el observatorio. Es otro ejemplo de una enorme infraestructura, de hecho la más grande del continente europeo, que, en mi opinión, ha estado luchando por sobrevivir en los últimos años. Me tocó a mí precisamente el momento más delicado, la negociación entre España y Alemania, entre el Max Planck y el Consejo, para la continuidad. Eso fue el año 2010-2013, junto con la aprobación o no de un nuevo instrumento que fue Cármenes, el Cazaplaneta. De hecho, desde el punto de vista de la parte española, a pesar de que la parte alemana tenía muy claro que quería continuar por un tiempo limitado y desarrollar el instrumento, desde la propia parte española, en un momento dado hubo casi una decisión de cerrar el observatorio, a pesar de que era una estructura totalmente amortizada y todavía competitiva. Y de hecho, Cármenes, como instrumento, ahora mismo es uno de los mejores de su clase. Así que a veces, por pequeños recortes, por pequeños ahorros, realmente lo que provocamos es una pérdida de capacidad técnica, tecnológica, científica, que es muy difícil de recuperar. Afortunadamente fuimos capaces de convencer al Consejo que firmara ese acuerdo, el equipo anterior, hace ya unos cuantos años, como digo. Seguimos adelante y ahora mismo Cármenes está produciendo unos resultados impresionantes, descubriendo no solo planetas, sino caracterizando unos tipos de planetas muy interesantes. Es una de las piezas claves ahora mismo en la búsqueda y caracterización de planetas y de sus atmósferas. Cármenes es, de hecho, uno de las armas que figuran en su nutrido arsenal armamentístico, junto con Keops, por ejemplo, junto con Exoplanet A. ¿Nos puede hablar un poquito de esta enorme panoplia de misiones que pesan sobre su cabeza?
No sé si para bien o para mal, pues me gusta, a veces no sé decir que no, y me meto en demasiadas misiones o colaboraciones. Es muy interesante trabajar con otros equipos, ver otras formas de trabajar. Y Keops es un pequeño satélite que compitió, de hecho, con una propuesta española, Plavit, que pienso que era más interesante que liderábamos nosotros. Ganó la parte los suizos con Keops, pero aún así nos invitaron a seguir participando, con lo cual España puso la plataforma, el satélite en sí es español, lo que pusieron los suizos fue el telescopio y el seguimiento se hace desde INTA, desde Madrid. Y es un caracterizador, sirve para hacer un seguimiento con más detalle de planetas descubiertos o de candidatos a planetas identificados con TESS y con otros instrumentación. Así que nos permite, por su flexibilidad, hacer esta monitorización fotométrica, buscar señales con una precisión mucho más extraordinaria que la que proporciona TESS, para determinar con mejores valores radios y otras características de los exoplanetas. Ahora mismo, como tenemos, de hecho, el equipo científico, que somos unos 100 personas, bastante tiempo en el satélite, pues estamos siguiendo un número bastante significativo de estrellas con planetas y sistemas planetarios, y los resultados se están produciendo ahora con velocidad de crucero. ¿Cómo se compara con, por ejemplo, el indudable éxito que representó la misión Kepler? Kepler es otro mundo en cuanto a tamaño del satélite, es bastante más grande, son 3 veces más aproximadamente, y sobre todo porque Kepler cometió un error, o no, es que es muy difícil cuando ha pasado una situación, cuando ya se sabe la experiencia. Kepler estuvo más de 3 años fijo en una parte específica del cielo, con lo cual lo que hizo fue un cartografiado muy profundo, sobre todo con estrellas muy lejanas, con lo cual el seguimiento de esos planetas es muy difícil o es imposible. De eso hemos aprendido y a pesar de la gran cosecha de candidatos y de planetas descubiertos, ahora la estrategia pasa por una visión totalmente diferente. Plato, que será la gran misión europea que se lanzará en el 2026, en la cual España y nosotros tenemos una gran participación, tiene una estrategia, como digo, distinta. En lugar de fijarse en un punto concreto, va a mirar a diferentes puntos en el espacio, pero sobre todo con una gran amplitud de mira, con un campo de visión mucho más amplio, con telescopios mucho más pequeños, con lo cual vamos a ver estrellas no tan débiles, pero sí vamos a ser capaces de seguir muchísimas más estrellas de manera rutinaria. Como el objetivo final es detectar sistemas planetarios similares al nuestro, planetas tipo Tierra que orbiten alrededor de estrellas de tipo G, estrellas de tipo solar, pues creemos que nos va a proporcionar pues, ese grial, esos sistemas planetarios realmente análogos al terrestre. Con lo cual, como digo, Kepler fue un éxito absoluto, porque no creo que nadie en su momento, cuando se diseñó la misión, pensara que iba a producir esa gran cosecha de planetas. Pero si ahora se tuviera que rediseñar la misión, se haría de forma distinta. De esa misión hemos aprendido, ha habido misiones herederas, como digo, TESS, que está haciendo un cartografiado prácticamente completo del cielo, Keops, que se dedica a monitorización específica de unos sistemas concretos, vendrá Plato en un futuro y más adelante Ariel. Así que hay toda una estrategia dentro de esta colaboración internacional, donde el peso lo lleva a Europa y lo lleva a Estados Unidos, y donde el James Webb, por supuesto, va a jugar un papel esencial, que se lanza presumiblemente en octubre, ya será en noviembre o en diciembre, pero en cualquier caso, a pesar de todos estos retrasos, pues será una de las piezas claves en el estudio de las propiedades de planetas, sobre todo de sus atmósferas. Hablábamos hace cosa de un par de meses con un investigador de su instituto de astrobiología, con Miguel Ángel Pantaleón, y un joven investigador. Nos hablaba de la diferencia entre la ciencia, digamos, de base y lo que llamaba la sexy ciencia, la ciencia sexy, cuyo mayor exponente era precisamente la búsqueda de exoplanetas. La ciencia de moda. ¿Cree usted que realmente esa ciencia puede llegar a acaparar, o sea, esa investigación puede acaparar la mayor parte de los recursos por la importancia que tiene a todos los niveles? ¿Puede llegar a convertirse en la estrella emergente
de la astronomía? En verdad vivimos ahora mismo un momento dorado en la parte de exoplanetas. Lo mismo que los años 20 fue la época dorada de la física cuántica, por ejemplo. Hay momentos, hay periodos donde se produce una serie de descubrimientos, se concentra una serie de descubrimientos en una disciplina concreta que hace que sea mucho más excitante. También eso ocurre ahora mismo con los agujeros negros o lo que se llama la astronomía multiventana con las ondas gravitatorias. Entonces, esto está relacionado con la capacidad técnica y con nuevas formas de ver la realidad y de interpretarla. Y sí es cierto que ahora mismo los exoplanetas están de moda, pero tiene que ver sobre todo por, como digo, que tenemos una serie de capacidades técnicas y sobre todo hemos empezado a salir de ese antropocentrismo que realmente evitó durante bastantes años que descubriéramos el primer planeta. Así que es un momento excelente, pero también es cierto que hay que evitar esa concentración excesiva de recursos en áreas muy específicas, en problemas demasiado cerrados, porque nunca se sabe dónde va a estar la siguiente sorpresa, dónde va a ser el área, la frontera siguiente del conocimiento. Así que cuando discutimos sobre cómo distribuir recursos, hay que mantener siempre una apertura intelectual, una flexibilidad para saber que, a pesar de que un problema en un momento dado no sea tan sexy, 10 años después o 5 años después o al día siguiente, si se produce un descubrimiento, puede realmente contribuir a romper la barrera del conocimiento. Así que la flexibilidad, la versatilidad en cuanto a la interpretación y en cuanto al planteamiento de nuevas situaciones es muy importante en ciencia. En la vida en general, pero en ciencia sobre todo es básica para no ceñirse a un problema concreto, invertir todos los recursos en ese problema y dejar otras cuestiones que pueden ser igualmente importantes. Eso nos retrotrae de nuevo a su carrera profesional. Saltamos del centro hispano-alemán de Calaralto y ya nos vamos directamente al centro de astrobiología, ¿es así? Bueno, estuve antes en el centro de astrobiología. De hecho, yo piloté antes de sumarme al Calar Alto, fui el jefe de laboratorio que pilotó la mezcla, la fusión de lo que era el LAEF, el laboratorio del Departamento de Espacio de INTA, con el centro de astrobiología, que es un centro mixto. Cuando ya se consiguió ese proceso de fusión, me invitaron a ser director de Calar Alto, estuve 3 años y luego volví al centro de astrobiología tras mi paso por Calar Alto. Desde allí, en el centro de astrobiología. Y eso es una demostración de esa flexibilidad que comentaba hace un momento, porque tengo entendido que su campo de investigación original no eran los exoplanetas, eran los grupos abiertos, los cúmulos abiertos. Bueno, y que si yo sigo haciendo otras cosas, yo trabajo mucho en propiedades de cúmulos estelares, en cúmulos abiertos. Las Pléyades, las Híades son 2 de mis objetos favoritos, regiones de formación estelar, discos protoplanetarios y, de hecho, historia de la ciencia también. O sea, que me muevo en ámbitos bastante, bastante diferentes, aparte de hacer bastante divulgación. O sea que no me gusta limitarme a un campo concreto, porque creo que esa versatilidad a la hora de enfrentarse a problemáticas científicas o a problemáticas de conocimiento es siempre enriquecedora y siempre te puede inspirar cuando te bloqueas un campo específico, cuando un problema no encuentras la respuesta, pues buscando analogías con otros campos muy diferentes puedes encontrar una solución que sea diferente. Lo que llaman los anglosajones pensar fuera de la caja, pues cuando se trabaja en diferentes áreas de conocimiento, facilita salir de lo que es la ortodoxia, buscar nuevas soluciones. ¿Qué le aporta a usted el estudio de la astronomía desde la perspectiva histórica? Le he visto hace un rato en una entrevista, perdón, en una clase sobre historia de la astronomía, repasando la presencia astronómica en la cerámica griega, por ejemplo. Una conferencia muy interesante que di en el Museo Arqueológico de Madrid, Nacional. Es que estoy haciendo una tesis en historia de la ciencia, entonces esa forma parte de ¿Está haciéndola? Y en ese caso concreto, lo que intentaba mostrar y lo que forma parte de ese estudio que estoy realizando es cómo las constelaciones que conocemos, las constelaciones que ahora mismo usamos en la astronomía, se van incorporando
al saber occidental a través de diferentes fuentes y para ello utilicé diferentes evidencias. Tanto los primeros textos mesopotámicos que definen unas cuantas constelaciones que sí van a tener continuidad en Occidente, otras muchas no, aparte que los recursos son limitados, como aparecen también en Occidente nuevas constelaciones por diferentes razones. Las cerámicas griegas con los mitos y la literatura griega es la fuente son las fuentes que podemos manejar para ver cómo nuevas constelaciones van apareciendo hasta que se define el sistema completo de las 44 tradicionales ya que figuran, por ejemplo, en Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, ¿no? Bueno, hay antecedentes anteriores. Pero lo que hago es el repaso del mito que surge en un momento dado y se reelabora a partir del siglo V antes de nuestra era por los grandes dramáticos helenos y cómo ese mito también aparece en las cerámicas. Entonces, fue una idea que se me ocurrió, no sé cómo. Pero bueno, fue muy interesante la experiencia y sobre todo buscar análogos dentro de la riquísima colección de cerámica griega que tiene el Museo Arqueológico Nacional, que es uno de los grandes repositorios de cerámica de este tipo. Entonces, además la belleza estética que tiene también es, de por sí misma ya merece la pena ser comentada. Usted jugaba con ventaja realizando ese trabajo, ¿no? Usted ya podía conmigo aportar conocimiento técnico básico para la astronomía, que suele ser un punto débil para muchos investigadores que vienen del campo de letras, si me permite decirlo. El problema es que desde el siglo XVII se establece una dicotomía, una separación muy clara entre lo que se llama ahora mismo ciencias duras y humanidades, que no existía antes. Antes los grandes eruditos eran personas que se habían educado en el conocimiento más amplio y sabían astronomía como sabían medicina o eran grandes conocedores de la literatura. No existía esa separación. A partir de la revolución científica nos empezamos a especializar y el conocimiento se compartimentaliza tanto que se vuelve tan restrictivo que es muy difícil cruzar de un lado a otro. Para una persona que se ha formado en humanidades, hablar de ciencia es muy complicado porque no tiene la formación matemática y no tiene también las herramientas que le permiten manejar esa información y viceversa, para alguien que está versado en matemáticas, en ciencia dura, como ya no se tiene formación en latín o en griego, pues no se puede leer un texto en esos idiomas. Yo afortunadamente todavía soy de la generación que estudió en latín, me acuerdo muy poco, pero por lo menos algo me puedo manejar, pero creo que es un error, que la formación del ser humano, si queremos formar a ciudadanos completos, tenemos que tener formación integral, no especializada. Eso sirve para conseguir un trabajo, pero no para tener buenos ciudadanos. Entonces, también es uno de mis énfasis, digamos, obsesiones, insistir en que hay que formar seres completos, la educación tiene que ser integral, no vale proporcionar una información solamente técnica, porque lo que tienes entonces es un técnico que no es capaz de tener una actitud crítica ante lo que ocurre en la sociedad. Bueno, y esa actitud, vamos a decir, ecléctica que tiene usted ante la cultura la demuestra en campos tan variados como, por ejemplo, la literatura o la poesía. Ayer tuve oportunidad de copiar uno de hecho, lo único que conseguí localizar en la red, de Muerte de una estrella, lo copié en el grupo de WhatsApp, algunos compañeros y compañeras lo leyeron, les encantó, les pareció precioso, así lo definieron, y me parece que forma parte, ¿no?, de ese espíritu, vamos a decir, integrador, ¿no?, el unir lo que es historia, poesía, astronomía, matemáticas. Es que la poesía, el universo, podemos decir, puede sonar un poco cursi, pero es que el universo en sí es poesía, es literatura. Es una fuente de inspiración extraordinaria a lo largo de la historia, pero también quién no se ha sentido conmovido cuando ha contemplado un fenómeno, incluso aunque sea simple, aunque sea una puesta de sol, aunque sea la luna en una noche clara. Es que sí, prácticamente inevitable. Hay que ser un témpano de hielo para no conmoverse. Y la poesía es algo similar, ¿no? Se utiliza una herramienta diferente, pero en realidad lo que subyace, lo que está detrás, es un ser humano que se conmueve ante una experiencia. Y digo una cosa, profesor Parrado, aún se conmueve después de tantos años. Lo digo porque, desde la perspectiva de los aficionados,
tenemos la idea de que poder dedicarse profesionalmente a nuestra pasión sería el sumum, pero también a veces nos asalta la sospecha de que quizá demasiada astronomía colmaría, digamos, nuestro deseo y llegaríamos a convertirla en un trabajo de 9 a 5. ¿Se ha convertido alguna vez para usted la astronomía en un trabajo de 9 a 5? No, de hecho, mi horario laboral, según soy funcionario, es menor, son menos horas, pero trabajo bastante, pero bastante más. Cierto es que la burocracia, o lo que yo digo yo, la burrocracia, a veces agota, a veces es incomprensible, hay que luchar muchísimo, pero en ocasiones, cada vez menos, pero en ocasiones, cuando estoy analizando datos, eh, a veces me paro un momento y me doy cuenta que soy el primer ser humano que está viendo ese fenómeno. Puede ser un espectro, puede ser una imagen, y cuando me doy cuenta de eso, es que estoy, digamos, uniéndome a ese grupo de seres humanos que han expandido siempre el horizonte, sea geográfico, cuando ha habido una exploración más allá de los límites conocidos, o a los aventureros también del conocimiento que han sido capaces de preguntarse, formularse nuevas preguntas y tratar de encontrar las respuestas. Porque a veces más importante que encontrar la respuesta es saber formular la pregunta. Entonces, sigo todavía con la ilusión, espero que me dure mucho. Creo que en parte es porque como me muevo entre diferentes campos, pues puedo enriquecerme con esos cambios, ¿no? Me puedo no cansar, pero sí que saturar en un momento dado de estar trabajando intensamente, sobre todo cuando se escribe un artículo científico, las últimas etapas son muy... te provocan cierto cansancio porque hay que depurar mucho, hay que garantizar que todo esté perfecto y ya cuando está aceptado y publicado quieres olvidarte de ello y pasar a otra cosa distinta. Y entonces, si cambias de campo con cierta frecuencia o si tienes diferentes áreas que son muy disjuntas, pues te refrescas con mucha mayor rapidez. Entonces, espero mantener esa ilusión siempre. Y Incluso esto, después. transmitirla a la gente que trabaja conmigo, a mis estudiantes, y seguir con la capacidad de hacer divulgación para que el público entienda la importancia que tiene la investigación, pero la astronomía en particular, y cómo impacta nuestras vidas. Pero también yo siempre insisto, la ciencia, y la astronomía en particular, no tiene por qué servir para algo. Sirve para muchas cosas y nuestra vida se ve impactada por los resultados técnicos que generamos nosotros. Pero lo importante que está detrás es el conocimiento, porque los seres humanos no buscan solo bienestar material, queremos algo más que nos satisfaga a nivel intelectual. Un motivo para levantarse de la cama, como dice Entonces, sí. Elon Musk, que creo que es tan amado como menospreciado por la comunidad, ¿no? Hay que encontrar un motivo para levantarse de la cama. No es uno de mis personajes mirados, pero bueno, pero creo que por el camino equivocado. Bueno, sin embargo, alguna cosa sí que se le da de conceder a empresas de Musk y a SpaceX, etcétera, es una revolución en el campo de la ingeniería en diseño, de la rapidez en diseño. Precisamente a lo que comentamos hace un momento, el peso de la burocracia, el peso creciente de la burocracia que hace que cada vez los proyectos científicos sean más costosos, sean más largos. Tenemos el caso precisamente de James Webb, un telescopio del que muchos llegamos a dudar que alguna vez fuera al espacio, después de tantísimos retrasos, más de una década seguramente de retrasos. Y está claro que SpaceX parece haber demostrado que existe otra forma de hacer ingeniería. Como mínimo eso. Por supuesto, sí, se puede hacer todo de forma mucho más ágil. De hecho, el James Webb tiene 10 años exactamente. Yo me uní al proyecto de James Webb cuando volví a España, poco tiempo después, en el 2003, y tenía fecha de lanzamiento 2011. Desde entonces se ha ido retrasando. Más o menos se retrasaba 2 años cada 2 años, hasta que por fin hemos llegado a la fecha definitiva y esperemos que esta vez sí que sea de verdad que tengamos un lanzamiento exitoso y que tengamos el próximo año, una vez que se haga el comisionado de la misión, esos maravillosos datos que van a proporcionar una visión nueva del cosmos. Y en la parte de gestión, sí es cierto que se puede hacer mejor. Yo sigo creyendo en la intervención pública en la exploración espacial, porque siempre hay que pensar para qué. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿Cuál es el objetivo, en este caso también, de
el conocimiento del sistema solar. No es la expansión humana, creo que eso es un error. Nosotros tenemos un planeta aquí que hay que cuidar. No hay un planeta B, no hay la posibilidad de resolver los problemas actuales que tenemos aquí yéndonos a ningún otro sitio, porque eso solo ocurriría para minorías o para pequeñas poblaciones. Creo que, por otra parte, los riesgos asociados son bastante grandes. No sé si hacer un poco de autopublicidad de uno de mi último libro publicado sobre exoplanetas, donde hablo de este tipo de problemáticas. Está editado por la editorial Catarata en asociación con la Real Sociedad Española de Físicas y la Fundación Ramón Areces. Y el último capítulo lo dedico en gran medida a esto, de cuestiones un poco filosóficas sobre qué significa, para qué queremos hacer la expansión fuera de los límites de nuestro propio planeta y qué vamos a obtener de ellos y quién se va a beneficiar. Creo que son preguntas que todos nos tenemos que cuestionar, que tenemos que ser autocríticos y ser críticos con otros, porque son muchos recursos los que se van a invertir, los que están invirtiendo, y hay que saber para qué y cómo se hace. Por eso no es uno de mis personajes favoritos, porque creo que está viviendo su propia ilusión, que es muy loable, pero que tiene consecuencias para todos. Sin duda. Y las vemos pasar por la nuestra a diario. A lo que todos afecta, todos tenemos que, sobre todo, todos tenemos que decidir sobre ellos. Entonces, es una cuestión global que tiene unas implicaciones muy claras y que creo que tiene que ser discutida en mayor profundidad. Mientras comentaba la importancia que tiene el descubrimiento per se como elemento de motivación humana, como elemento de inspiración, estaba pensando que, puestos a escoger escenarios desconocidos, nuestro propio planeta, que es quizá el más desconocido de los planetas del sistema solar, el 85% de la superficie de nuestro planeta está fuera de nuestro alcance, está sumergida. ¿Nunca ha tenido la tentación de dedicarse a la oceanografía? Tengo límites como ser humano, ¿no? Me encantaría, pero no. Intento ser ahora mismo ya realista y concentrarme en unas pocas cosas porque ya no me da el tiempo más de sí. Cierto es que hay una gran parte del planeta que es desconocido. Creo que hay recursos para todo, que hay población y no solo recursos humanos, sino también económicos para continuar nuestra exploración tanto de los dos orbes que llamo yo, del propio planeta y lo que ocurre fuera de él. Y solo hay que tener la voluntad y la decisión por parte de diferentes gobiernos y de las diferentes sociedades de acometer esos desafíos. Entonces, de hecho, los fondos esos recursos. Ahora, perdón. No había oído, perdón, la última intervención. Se ha cortado, disculpe. Es que me está diciendo que me esté quedando sin batería. Perdone, perdone. ¿Cuánto le queda más o menos? Pues no lo veo porque... Bueno, ¿le parece que hablemos hasta que se muera? Intentaré, a ver si puedo, porque vale. Bueno, en todo caso, lo vamos a hacer diferente como lo hacemos habitualmente. Vamos a despedirnos previamente y después agotaremos el tiempo disponible, ¿no? Normalmente os lo dejará al final, en la marca de la hora. En este caso lo haremos al revés, iremos despidiéndonos ahora por si nos tuviéramos que despedir abruptamente, al menos que no quede la entrevista en el aire. Que no se quede demasiado feo. Así que... Bueno, normalmente la entrevista suele ser libre, hablamos de muchos temas. Es inevitable entrar a veces en el aspecto humano del personaje, ¿no? El coste que ha tenido para usted su carrera, esa dedicación que ha tenido para la ciencia, que no es un trabajo, como hemos recordado antes, 9 a 5, sino que es un trabajo que lo obliga a viajar mucho, no este último año, pero sabemos que habitualmente es el caso, que lo obliga a estar pendiente de experimentos o de proyectos que no entienden de fin de semana, ni entienden de Semana Santa, ni de Navidades. ¿Ha sido muy alto el coste que ha asumido? No, la verdad es que a lo mejor tal vez por inconsciencia o por el deseo, creo que no soportaría yo un trabajo de 9 a 5 de funcionario haciendo papeles. Sí que es cierto que los problemas que tiene la ciencia y el estrés pueden ser en ciertos momentos bastante elevados, pero paga con creces.
cuando se hace lo que uno ha querido de niño. Yo, de hecho, decidí ser astrónomo con 7 años, que es bastante sorprendente, y he seguido bastante bien la carrera que siempre me planteé tener. Entonces, todos esos supuestos sacrificios sí que es cierto que han representado pues, una inversión de tiempo, de energía, de dejar de hacer otras cosas, pero la verdad es que como siempre he estado bastante convencido de lo que estaba haciendo y me ha dado mucha satisfacción, pues no puedo decir que haya sufrido en ningún momento. Los viajes continuados, sobre todo cuando son por motivos burocráticos, sí que pueden desgastar bastante. Hubo un momento en que, cuando era director de Canal Alto, por ejemplo, que estaba constantemente volando en el observatorio, Alemania, fue un desgaste personal y no solo profesional, sino también en diferentes niveles, pero al final uno pone en la balanza las experiencias positivas y lo que ha tenido que pagar por ellas, y creo algunas cosas que haría diferentes porque uno aprende, pero que en general habría continuado haciendo lo mismo, que ha sido y sigue siendo una trayectoria que es francamente satisfactoria. Y he conseguido también transmitir parte de esa emoción que le ha animado a usted. ¿Ha conseguido transmitirla a su entorno más próximo, a su familia? Pues creo que lamentablemente no. Tengo bastantes hermanos, tengo bastantes sobrinos, ninguno quiere dedicarse a ciencia. Pienso que tal vez porque el ejemplo que les he dado han visto la orejas al lobo, y sí que están orgullosos, como yo también estoy muy orgulloso de mis hermanos, de mi familia, pero no tienen esa pasión por el conocimiento. Cada uno se dedica a sus ámbitos, sus profesionales, pero a veces no entienden por qué no me he dedicado a algo más productivo desde el punto de vista crematístico. Pero en fin, cada uno tiene que tomar la vía que cree que es la correcta para sí mismo. Pero bueno, sí que están muy orgullosos con todo lo que hago, pero que desde luego no lo harían ellos. Yo creo que tienen que tener motivos para estar orgullosos, no solamente ellos, sino nosotros, el resto de la comunidad de amantes de la astronomía y en general cualquier ciudadano, ¿no?, de lo que estáis haciendo en la comunidad científica, ¿no?, en aras de expandir nuestro conocimiento. Creo que se acaba la batería, quizá, profesor Barrado. Sí, ya estoy al final, ahora sí que lo veo. Bueno, pues vamos a ir despidiendo en todo caso. La pregunta última siempre es: ¿tiene usted telescopio en casa? No. Muy bien. De hecho, yo tengo instrumentación astronómica, bueno, más que se conoce, pero la sigue estando. Tengo un sextante, por ejemplo. Tengo un astrolabio, pero no tengo telescopio. Un astrolabio, ¿no? Muy bien, muy bien. No he sido. Tengo suficiente con mi ordenador o mis ordenadores y con ir a los telescopios profesionales. Muy bien. No quiero ser cruel con la batería de su móvil. Vamos a dejar la charla aquí. Ha sido un placer. Espero tener la oportunidad de volver a hablar con usted en el futuro sobre nuevos proyectos, sobre el desarrollo de sus proyectos actuales, que por lo que me ha contado suena todo muy apasionante, pero sobre todo suena como que vamos a vivir una explosión en los próximos años, por lo cual es más que probable que oigamos hablar de usted muchas veces más en el futuro. Y si me lo permite, con más batería, eso sí, intentaremos. No pensaba que estaba al 100%, no pensaba que se iba a quemar tan rápidamente. Así que... Bueno, de todas formas, agradezco el esfuerzo a la batería y a usted sobre todo, que ha tenido nosotros la delicadeza, la amabilidad que ha tenido compartiendo este ratito con una asociación de aficionados cercana a Barcelona, con sus pantalones. Tenemos 60 años de historia, no somos muy pequeñitos. Así que tengo que agradecerle muy sinceramente que nos haya prestado este tiempo. Es un placer y ánimo a todos los socios de la asociación. Y gracias. Para nuestra audiencia, deciros que el próximo sábado tenemos una cita aquí con alguien del Centro de Estudios Espaciales de Cataluña, con Eduardo Massana, que es un técnico, astrónomo, pero que se orienta más al tema del software, que es muy importante. Así que tenemos la oportunidad de hablar sobre software, sobre también exoplanetas, porque también trabaja en exoplanetas. Y nada más, por el momento, nada más que agradecerle de nuevo su presencia, enviarle un fuerte abrazo desde Barcelona y hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Buenas tardes.